Bueno, y tal como lo habíamos anticipado, queremos analizar más de lo que está ocurriendo a esta hora en la zona de Quintero y Puchuncaví y particularmente cómo han sido afectados o pueden seguir siendo afectados los habitantes de esa zona tras los nuevos episodios de contaminación. Estamos ya en contacto con el expresidente del Colegio Médico, el doctor Enrique París. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrea. Lo primero, Buenas tardes, preguntarle, Mauricio. doctor, respecto a lo que ha venido pasando en Quintero y Puchuncaví, si es que hay una sintomatología clara, es decir, si uno a partir de los síntomas que han presentado especialmente niños en edad escolar, uno podría determinar qué es lo que hay detrás. No es muy fácil porque han habido síntomas un poquito divergentes en algunos casos. Sin embargo, si partimos por la parte respiratoria, si una persona tiene picazón en los ojos, picazón en la nariz, ardor en la tráquea, tos o crisis obstructivas, uno tiene que pensar en gases irritantes. Y uno de los gases irritantes que producen, por ejemplo, las refinerías es el dióxido de azufre, que ha sido encontrado ya en otras oportunidades. Si uno piensa, por otro lado, en otros síntomas, como náuseas, vómitos, dolor de cabeza, y una cosa muy rara que está apareciendo que es parestesia. Eso es una cosa que los niños no pueden inventar, hay que creerles. Es decir, sensación de hormigueo en la pierna, o que se le duerme una pierna, o que se caen. Más bien hay que atribuirlo, por ejemplo, a hidrocarburos de tipo aromático. ¿Qué son esos? El benceno, el tolueno, que desgraciadamente también están presentes en estas plantas químicas y obviamente que son derivados del petróleo. Por lo tanto, tienen que ver también con las refinerías de petróleo. Sí, ahora, es decir, doctor, hay... ¿Sí, ¿cómo Mauricio? es el examen en la práctica? Porque también a muchos les ha llamado la atención, y usted nos podrá decir también como expresidente del Colegio Médico, respecto de si el personal es el adecuado, el que está allí en términos de su especialidad, si están los equipos suficientes. Esto es a través de un examen de sangre que se realiza y cuánto tiempo podría demorar el determinar si hay intoxicación o no, por ejemplo. Esa es la pregunta que se están haciendo todos los pobladores también de la zona. En el caso de los hidrocarburos aromáticos, el examen debería hacerse en orina y buscando metabolitos de la sustancia, porque ya como han pasado tantos días, no se va a encontrar la sustancia madre, por así decirlo. Y de hecho en toxicología es mucho mejor examinar la orina, el pelo, la uña, para encontrar rastros de lo que hubo en el pasado, porque aquí son episodios que pasan muy rápidamente y no dejan un rastro actual. En el caso, por ejemplo, del arsénico, que también se ha discutido, el examen tiene que ser en orina, no se saca nada con hacer en sangre, porque el arsénico tiene una vida media muy corta. Sin embargo, por la orina sí se elimina por muchos días. Perdón, ¿y los resultados son inmediatos? Los resultados en arsénico son inmediatos. En Chile lo hacen muchos laboratorios. De hecho, el Instituto de Salud Pública de Chile lo hace para todo el sistema público. Y se mide en orina el arsénico, el mercurio. O sea, doctor... En el caso del plomo, en el caso del plomo Sí. tiene que ser en sangre, por ejemplo. Para diferentes tóxicos hay diferentes lugares donde es más ideal tomar el examen. Y por lo mismo, frente a esta situación donde todavía no tenemos claridad respecto a cuál es el origen del problema, la recomendación sería hacer todos estos exámenes a cada uno de los pacientes que llegan con algún síntoma hasta los centros asistenciales. Eso es una muy buena pregunta y lo hicimos en Arica, Andrea. Yo trabajé en Arica en el centro de pediatría ambiental y lo que hacíamos primero era una entrevista por un pediatra o por un médico de medicina interna al paciente. Una vez que tú haces la entrevista y le preguntas los síntomas, que era lo que estábamos conversando, eso orienta al médico qué exámenes tomar, porque es imposible hacer todos los exámenes. Nosotros en la Católica hacemos un examen que se llama ToxiLab, que es bien general y es en orina, pero generalmente es para medicamentos, para drogas y ese tipo de sustancias. Aquí hay que orientar al laboratorio. Yo creo que es mejor hacer exámenes de orina cuando estemos orientados hacia arsénico, hacia mercurio, hacer exámenes de sangre cuando estemos orientados hacia plomo y hacer exámenes de orina también para metabolitos cuando estamos orientados hacia hidrocarburos de tipo aromático. Y eso tiene que ser evaluado obviamente por un especialista que examine a la persona y converse con la persona. Doctor París, sin ánimo de minimizar lo que está ocurriendo en Quintero y Puchuncaví, hay quienes se preguntan si hay gente más expuesta o propensa, digamos, a este tipo de tóxicos, porque hay quienes no se explican cómo, por ejemplo, en un mismo curso hay niños que se sienten mal y otros que no. Algunos se preguntan también qué se saca, por ejemplo, con suspender clases si la gente sigue viviendo en el mismo sector.
La verdad es que sí, en toxicología hay personas más expuestas o hay personas más susceptibles, como dices tú, a ciertas sustancias, porque depende mucho también de la capacidad metabólica que tenga la persona. Además, hay que reconocer que los adultos mayores, las mujeres embarazadas y los niños pequeños, en general, son mucho más susceptibles a todo lo que significa tóxico. Por eso yo he insistido mucho tiempo en crear unidades de pediatría ambiental. Pero obviamente todos los organismos no reaccionan igual a un tóxico. Es decir, doctor, ¿tiene sentido el hecho de que sean principalmente los escolares los que se han visto afectados en las últimas semanas por esta situación? Lo que yo pienso, Andrea, que esa es una pregunta difícil de contestar, pero lo que yo pienso es que siempre hay que creerle a la persona, siempre hay que creerle al niño o al paciente. Pero una vez que tú lo examinas y lo interrogas, debes tomarle un examen para confirmar o descartar. Y eso quizás es lo que ha faltado, porque si tú le muestras el examen que le dice, mire, le hicimos este examen o estos exámenes y usted tiene que estar tranquilo porque no tiene nada, eso es lo que falta quizás. O sea, no al revés, doctor, porque lo que denuncian muchos vecinos de las últimas horas, especialmente en el episodio de ayer, es que llegaban a los servicios de emergencia o al hospital y que allí les decían que estaban inventando prácticamente, que estaban sugestionados y que no tenían nada, pero antes de realizar cualquier tipo de examen. Ese es un grave error. Eso en medicina es inaceptable desde mi punto de vista. Tú tienes que primero interrogar al paciente, examinarlo y tomarle un examen que te sirva para descartar o para confirmar. Fíjese que eso tiene incluso una implicancia médico-legal muy grave, porque si esa persona le dice, mire, usted está inventando, y después le toman un examen y le sale algo positivo, que ha pasado con otras enfermedades, es gravísimo para el profesional de la salud que dijo que la persona estaba inventando. Entonces yo creo que hay que ser muy prudente, lo primero de todo creerle al paciente, pero también interlocutar con él y decirle, mire, le vamos a hacer estos exámenes y aquí le vamos a demostrar que si usted tiene el examen negativo para que quede tranquilo o tiene positivo para que le demos un tratamiento. Doctor París, en medio de todos estos días también nos han escrito psicólogos, incluso algunos psiquiatras, que plantean la posibilidad, yo no sé qué opina usted también como experto toxicólogo, de contar justamente con psicólogos y con psiquiatras en el Hospital de Quintero o en los lugares donde se atiende a la gente, justamente para tener un diagnóstico completo y descartar de plano que esto, como señalan algunos, pueda ser un tema psicosomático, por lo menos entre parte de la población. Yo creo que más que para descartar, Mauricio, el equipo psiquiátrico y psicológico, los psicólogos son muy importantes, es para hacer contención. Porque a la gente hay que escucharla, hay que explicarle las cosas y tratar de sacarle todas las dudas, y yo creo que eso contribuye mucho a la tranquilidad. Cuando ocurrió hace muchos años atrás lo de Nogales, Puchuncaví, que cambiar la escuela de la Greda, sí, yo fui a dar charlas allá, íbamos a dar charlas. Y la gente, increíblemente, cuando tú le explicas, tal como le haces una clase a un alumno, cuando tú le explicas con claridad y con altura de miras, ellos entienden. Y quizás también eso es lo que ha faltado, un poco más de comunicación, pero explicando el efecto de los tóxicos para que la gente diga, ah, sí, yo no tengo ninguno de esos síntomas, me quedo tranquilo. O no, tengo este síntoma, por favor, entonces háganme este examen. Yo creo que, desgraciadamente y afortunadamente en Chile lo podemos hacer, hay que avanzar en ese sentido. Doctor París, ¿puede ser cierto o otra de las posibilidades, lo que mencionaba hace algunos días el ministro de Salud, Emilio Santelices, que habló de olores ofensivos que generan cierto malestar, pero que no son tóxicos o contaminantes propiamente tal? Desde el punto de vista médico, se lo pregunto porque sabemos que después el ministro salió a explicar a través de un comunicado que no quiso bajarle el perfil a la situación, pero desde el punto de vista médico, ¿es posible eso? Existen antecedentes, Andrea, cuando ocurrió el accidente en la planta de La Farfana, que es una planta que trataba aguas servidas, no sé si se acuerdan, a lo mejor Mauricio se acuerda porque es mayor, y fallaron las bacterias y salió un olor nauseabundo que produjo muchos problemas en la población. Pero ahí la Corte Suprema falló a favor de los pobladores, o sea, le encontró la razón de que los olores nauseabundos y molestos le producían problemas a la persona y por lo tanto fueron compensados económicamente incluso. Por lo tanto, claro, ahí hay un componente que al ingresar al organismo produce malestar, produce vómito, produce molestia. Eso debe ser considerado como tóxico o no tóxico. Yo creo que debe ser considerado como tóxico porque no es admisible, y la Constitución de Chile dice
que tenemos que vivir en un ambiente libre de contaminación. Por lo tanto, yo creo que, desgraciadamente, cualquier cosa que afecte a las personas en su salud debe considerarse un ataque que proviene del medio ambiente y que es tóxico, obviamente. No es admisible. Entonces también se estarían vulnerando los derechos constitucionales. Doctor Enrique Exactamente. París, muchísimas gracias por habernos acompañado a esta hora en 24 tarde. Gracias, Mauricio. Muchas gracias. Andrea. Buenas tardes.